Continuamos entonces con el estudio del libro de Nehemías, ¿verdad? Hoy día vemos unos pocos más. Estamos contentos por poder estudiar juntos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Un libro que es muy interesante. Una de las características de este libro, y que decíamos que es muy llamativo, es que es un libro muy cercano al Señor Jesucristo. Porque si uno ordena cronológicamente los hechos del Antiguo Testamento, Nehemías viene a ser la última historia prácticamente antes de que ocurra un periodo que nosotros llamamos de oscuridad, donde no hubo revelación hasta la llegada del Señor Jesucristo. Podríamos decir que es el más actualizado, el que estaba más al día con respecto al Señor Jesús. Aún así está lejano en términos de años, porque decimos que son alrededor de 400 años que pasaron desde Nehemías hasta la llegada del Señor Jesucristo. Nehemías es un nombre muy bonito. ¿Sabe usted lo que significa? Consuelo de Yahvé, o el consuelo viene de Yahvé. Eso es lo que significa, y es también un nombre profético, como muchos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que da a entender un poco acerca de la misión que también tiene Nehemías, que es traer esta paz al territorio de Israel, aun cuando seguían siendo prisioneros, podríamos decir, aun cuando estaban aún subyugados al imperio. Nehemías viene también a liderar un hecho importante, que es, si usted lo recuerda, ¿cuál es el hecho principal que hace Nehemías o que busca hacer? Es reconstruir el templo, los muros de Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, que es el centro de reunión, que es la capital de Israel, ¿verdad? La capital del reino del sur. Y para los que no estuvieron la semana pasada, también hicimos una introducción de cómo llegamos a Nehemías. Y hay aspectos importantes que estudiar cuando uno estudia un profeta o un líder del Antiguo Testamento. Nosotros entendemos que el reino estuvo unificado en un momento y que tuvo 3 reyes que estuvieron unificando, o más bien en el reino unificado, que eran los primeros 3 reyes. ¿Cuáles son estos? A ver: Saúl, David y Salomón. Estos 3 reyes gobernaron el reino de Israel mientras Israel estaba unificado. Ocurre algo con los hijos de Salomón, que Salomón no terminó haciendo las cosas bien delante de los ojos del Señor. ¿Se acuerda usted? Terminó adorando a otros dioses, alejándose, digamos, de la palabra del Señor. Y tiene 2 hijos, o 2 herederos del trono, que son Roboam y Jeroboam. Y en ese instante el reino se divide. Y ahí están los 2 reinos, lo mostrábamos la semana pasada. El reino del norte, ¿verdad?, que es de Zoroboam, y el reino del sur, que es de Roboam. ¿Sí? Ahí están los 2 reinos. Y el reino del norte, decíamos que siempre estuvo en un conflicto político y también religioso con el reino del sur. ¿Y cuál era la capital del reino del norte? Samaria. Pasó a ser la capital del reino del norte. Y como ellos no tenían dentro de su espacio geográfico la ciudad de Jerusalén, tuvieron que inventar una forma de adoración que fue aberrante, y que por lo tanto al reino del sur, a las personas que vivían en Jerusalén, les parecía abominación. Era algo que ellos desechaban. Por eso que en la época ya de Jesús vemos que había una fuerte pugna entre estos 2 pueblos. Y por eso que fue tan significativo cuando el Señor Jesús se acerca a una mujer samaritana. Porque para aquel judío, que ahora sí es judío porque es de la tribu, más bien del reino del sur, que nosotros llamamos Judá, para el judío un samaritano era alguien sucio, alguien que estaba en contra de los propósitos del Señor y que estaba, podríamos decir, haciendo maldición, haciendo cosas que no le agradaban al Señor.
Y es así como es importante identificar el reino del norte y del sur, porque en el Nuevo Testamento, desde cierto punto en adelante, especialmente en la época de los profetas hablan a un determinado reino. Y eso es súper importante. Si ustedes leen Isaías, si ustedes leen Jeremías, van a ver que ellos van respondiendo a las necesidades de un pueblo en específico. Y vemos que el reino del sur, que es el que nos interesa ahora, fue y cayó en manos de los babilonios. Eso fue lo primero que pasa. Babilonia se erige como una potencia mundial y Nabucodonosor, ¿le suena a usted Nabucodonosor? ¿En la época de quién estaba Nabucodonosor? ¿Del rey? ¿De Daniel? Más bien de Daniel, Nabucodonosor. Y él lo que hace es deportar a las personas. ¿Qué quiere decir deportar? Fuera, váyanse. Los deporta, los saca de su lugar donde están habitando. Váyanse de la tierra. ¿Qué significa? Que las personas que habitaban en Jerusalén, que eran las personas más religiosas, los sacaron de Jerusalén. Ya no estaban viviendo en su propia tierra. Entonces, ¿qué pasó? No hubo un repoblamiento de Jerusalén, y Jerusalén podríamos decir que quedó prácticamente, por así decirlo, desierto, sin habitantes judíos. Se destruye el templo, se quema Jerusalén en este tiempo, y es entonces donde aquí aparece justamente en Segunda de Reyes, lo puede ver usted, Segunda de Reyes capítulo 25, en el mes quinto vino Nabuzaradán, siervo del rey de Babilonia, a Jerusalén, y quemó la casa de Jehová. Es decir, estamos devastados. Es tan terrible esto para el pueblo de Jerusalén que su ciudad está destruida y ellos ni siquiera están en sus ciudades. Es decir, están completamente ajenos, muy distantes de lo que ellos eran y de lo que quieren y dónde quieren estar. Pero surge un imperio más grande aún, que es el imperio persa. Y este imperio se come el anterior, porque esta es una época en la que los imperios toman mucha fuerza a nivel mundial. Toda esta tierra, y esta es una profecía de Jeremías, que es anterior, ¿verdad? Se le profetiza que esta tierra servirá al rey de Babilonia por 70 años. Y saben, esta profecía se cumple perfectamente y dura 70 años el reinado de Babilonia sobre Judá, y posteriormente llega el rey Ciro, que usted lo puede conocer en el libro de Esdras, quien llega Persia, invade lo que es el terreno o la tierra de Jerusalén y el reino de Judá, y hay un momento en el cual entonces pasa el tiempo y llega al poder de Persia un rey llamado Ciro. Y es ahí donde comienza el relato de esta historia. La historia de Nehemías, lo decíamos la semana pasada, comienza en el capítulo 1 de Nehemías, es el libro de Esdras. Esdras y Nehemías, en un papiro antiguo para los judíos, era un solo libro. Por lo tanto, el primer protagonista de esta historia es Esdras. Y es bajo el reinado de Ciro que Esdras comienza a interceder. En primer lugar parte Zorobabel y comienza a tomar el control político nuevamente de Jerusalén. En resumidas cuentas, lo que comienza a pasar es que los judíos comienzan por fin a volver a su tierra. En el libro de Esdras, ese es el gran acontecimiento. Comienzan a volver a Jerusalén. Se comienza a repoblar. Hay dos oleadas, comienzan a repoblarse, incluso construyen nuevamente el templo en Jerusalén. ¿Por qué creen que lo primero era el templo? Porque lo que le interesaba al judío que de verdad conocía las Escrituras era volver a adorar. Y construyen el templo. Y después viene lo que conocemos como el libro de Nehemías, donde el problema es restaurar los muros, ¿verdad? Y ahí estamos parados el día de hoy.
Y vamos entonces a estudiar hoy día los primeros 4 versículos del libro de Nehemías. Ahora, si usted tiene alguna duda, también la puede consultar. Dame un segundito. Bien. Dice versículo 1, ¿lo tienen todos? Nehemías 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de sus puertas quemadas. Eso vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Primeros 3 versículos. Inicia este libro hablando del protagonista, ¿verdad? Dice, ¿palabras de quién? De Nehemías. Nehemías, hijo de Acalías, y aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20. Exacto. El rey ya llevaba reinando 20 años, Artajerjes, que es el rey sobre el cual estaba por sobre el imperio persa. Nehemías era, lo dijimos la semana pasada y lo repetimos, era el copero del rey. El copero era una persona de suma confianza del rey, de mucha confianza. Es más, algunos historiadores dicen que era de los principales consejeros del rey, era el copero, alguien de mucha confianza. Si usted no sabe lo que es copero, es la persona que bebe el vino antes que lo beba el rey, por si el vino está envenenado o la bebida está envenenada, muere antes el copero que el rey. Esa es su función. Además de acompañar en todo momento, ¿verdad?, al rey. Denme un segundito. Está sonando mi computador. Ahí sí. Entonces, Nehemías era el copero del rey. ¿Y qué es lo que pasa? Primero, el texto nos lleva a ponernos en contexto temporal, podríamos decir, ¿cierto? Es el año número 20 del reinado de este rey. Probablemente Nehemías ya ha pasado, no se sabe cuánto, pero ya ha estado un buen tiempo como copero del rey. No sabemos si está desde el principio o no, pero él ya está con el rey como copero, ¿verdad? Y dice que él es hijo de Acalías. Yo la verdad que busqué quién es Acalías y no hay mayor referencia en la Biblia. Es simplemente el nombre del padre, pero esa es la forma en la cual se identificaba muchas veces a las personas en el Antiguo Testamento, hablando de su padre, de dónde viene, de su progenitor, ¿verdad? Y habla de que está en un mes específico, ¿cierto? Que es el de Quisleu. Este es el 9º mes de los hebreos. El 9º mes aproximadamente. Quizás ustedes no sepan cómo son los meses para los hebreos. Yo les voy a explicar un poco, quizás sirva para que lo entiendan más adelante. Y es que los hebreos tenían un calendario lunisolar, que tenía un poco de luna y un poco del sol. Nuestro calendario es netamente solar, donde nosotros vivimos. Los occidentales, nosotros tenemos un calendario solar. El año también es solar, es de acuerdo, ¿verdad?, a dar la vuelta completa en el movimiento de traslación, que lo pasan en el colegio, ¿cierto? Da la vuelta completa y vuelve a su punto de origen, pasa un año. Bueno, para el judío el año también era así. Era cuando el sol daba la vuelta entera. Pero el mes era dado por las lunas. La luna nueva indicaba el principio de un mes. Por lo tanto, los meses duraban entre 29
y 30 días. Lo que implicaba que a final de año, cuando ya pasaban 12 meses, que eran 12 meses igual que nosotros, sobraban, al sacar las cuentas, sobraban 11 días. No alcanzaban a llegar a los 365. ¿Saben que pasa algo parecido en nuestro calendario? Porque nosotros nos sobran 6 horas todos los años. Y por eso que cada 4 años, al sumar las 6 horas por 4, suman 24. Y por eso que cada 4 años nosotros tenemos un año bisiesto. Se le suma un día. Ya, aquí era parecido. Le sobraban 11 días, de harto más, ¿cierto? Pero cada 3 años se le sumaba un mes. Entonces habían años excepcionales en los que habían 13 meses y no 12 meses. Esto es más o menos para que usted entienda cuál es la diferencia. Cuando hablamos de mes noveno, entonces, no necesariamente hablamos de nuestro septiembre. Hay diferencias. Y en este caso es entre noviembre y diciembre, es el mes noveno. Entre noviembre y diciembre. Eso un poco para ir manejando algunos términos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaba Nehemías, ¿dónde? En Susa. ¿Saben? El imperio persa era el imperio más grande del mundo. Era lo más grande que había. Yo les voy a mostrar un mapa de cómo era el mundo conocido en aquel tiempo. Disculpen ahí. Ahí. Lo que ustedes ven es el mundo conocido de aquel tiempo. Se entiende por mundo conocido los que se relacionaban entre sí. El imperio persa es todo lo que está en verde. No, en rojo. Todo lo que está en rojo es el imperio persa. Es decir, yo busqué la estadística y saben, era el 50% del mundo conocido, dominado por el imperio persa. O el 40% de las personas del mundo conocido, porque había mundo desconocido que se viene a conocer recién 2000 años después. Para esta gente, no es que las personas no existieran, para esta gente, recién casi 2000 años después, en el año 1500, se vino a conocer América. Pero el mundo conocido era este, para la historia, para la literatura, para los historiadores, eso era el mundo conocido. Entonces, el imperio persa era un imperio gigante. Esto es para que usted entienda lo grande que es. Actualmente no hay ningún país en el mundo que sea tan grande como era el imperio persa. Es algo enorme. Ahora, pensando, imagínense lo grande que es este imperio, ahora imagínense la posición que tenía Nehemías. ¿Dónde puso el Señor a un hijo de Dios? Podríamos decir al oído de la persona más importante del mundo en aquel tiempo. No sé si más importante, quizás la persona con más poder en el mundo de aquel tiempo, ¿cierto? Estaba Nehemías ahí, digamos a la diestra del rey Artajerjes, y él vivía justamente en Susa. Susa, lo pueden ver por ahí, a ver, donde dice Imperio Persa. Abajo a la izquierda hay una palabra cortita que dice Susa. Quizás no se alcanza a ver. Ahí está, ¿se alcanza a ver ahí? Bueno, por ahí está la capital. Y ahí está la capital del imperio persa. Se lo voy a mostrar para que vean color. Ahí. Esto era una prueba también para los que necesitan ver oculistas. Esa es Susa. Y ahí vivía Nehemías. Nehemías, un hombre entonces puesto al lado del hombre con más poder en el mundo de aquel tiempo. Esto es importante entenderlo, para poder entender también el mensaje del día de hoy. Susa se llamaba la capital. Y continuemos, dice, estando yo en Susa, capital del reino, es decir, estaba en la parte más importante donde las cosas pasan. Al igual que aquí en Chile, si uno está en Santiago, pasa casi todo, ¿cierto?
Si, por ejemplo, se hace el Mundial en Chile, ¿dónde cree que va a ser la final? En Santiago, ¿cierto? ¿Dónde vienen los cantantes más conocidos? A Santiago. Ahí pasa todo. Bueno, en la capital de Susa, en Susa, era la capital de este tremendo imperio llamado el Imperio Persa. Entonces, dice, mientras él estaba ahí, gozando de su situación, podríamos decir, de su posición, llega Hanani, que es uno de los hermanos de Nehemías, con algunos varones de Judá, es decir, con algunas personas que son sus hermanos en la fe, hermanos de nación. Y dice así, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Y así es como reacciona Nehemías. A él le dan a conocer, hermanos, la terrible situación en la que se encontraba la capital del pueblo de Judá, que era Jerusalén. Estaban sin sus muros, ¿verdad? Bueno, los muros de Jerusalén no solamente eran algo de arquitectura, no solamente era algo bonito, ¿verdad? Sino que un muro en aquel tiempo significaba ¿qué cosa? Seguridad, protección, ¿verdad? Una ciudad sin muros es una ciudad desamparada. Es como vivir en una casa sin puertas, sin ventanas, porque los muros rodean, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted viviendo en una casa sin puertas y ventanas? Inseguro, ¿cierto? Completamente inseguro. Podríamos decir al aire, a la buena de Dios, como se dice. Claro, solamente dependiendo del Señor. No tengo algo físico que me defienda, tengo solamente mi dependencia al Señor. Podríamos decir que era una vergüenza también. Para un judío habitar en su nación, que había sido una gran nación, no tener muros era una vergüenza. Y ellos estaban en esa condición. Ahora Nehemías hace algo relevante, hermanos. Y es que, ¿cómo cree usted que vivía Nehemías? Bien, tenía una vida muy buena. Quizás la mejor vida que podría esperar una persona que no era del Imperio Persa. Él, según historiadores, él gozaba de una casa propia en la capital de Susa. Él comía la comida del rey, en la corte del rey. Él probablemente tenía servidores, ayudantes bajo su poder. Él gozaba de estos privilegios excelsos, ¿verdad? Él vivía en el palacio más hermoso que tenía el imperio. Yo estuve buscando algunas fotos del palacio y este es el palacio donde vivía el rey Artajerjes. ¿Se ve? Pero ese era el palacio donde vivía el rey. Entonces él estaba en una posición relevante. ¿Sabe? Hay algo relevante y súper importante que decir respecto a Nehemías, y es que a él no le interesó la posición en la que estaba para mirar la bajeza en la que estaba el pueblo. ¿Saben? Esto es importante en nuestra vida también, que muchas veces nosotros como cristianos, y en primer lugar no les voy a hablar de dinero, les voy a hablar de una posición espiritual que nosotros tenemos, que es de privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de poder asistir a una iglesia. Tenemos el privilegio de que el Señor nos ha transformado, que incluso nos ha revelado a través de su palabra verdades que son hermosas. Pero muchas veces cuando nosotros vemos a una persona que está iniciando los caminos del Señor, o que está quizás alejada de Él, uno se admira muchas veces.
de estas personas. Les llama la atención. Pero la verdad es que la palabra nos invita a que nosotros podamos ver a aquellos que están en necesidad con compasión. Muchas veces vemos al hermano que está en error, no con compasión, sino con enojo o con mal gusto o con una sensación agria. Pero la invitación es que nosotros realmente podamos entender que si estamos en una posición especial es porque el Señor simplemente lo quiso. Que Nehemías estuviera en esa posición era realmente un milagro. ¿Usted cree que eso era un milagro, que Nehemías estuviera ahí? Como copero del rey, ¿verdad? De un imperio tan grande que no tenía nada de Dios. Era un milagro que el Señor había provisto, y esa posición es un milagro. De igual manera, todas nuestras bendiciones, sean espirituales, sean materiales, son solamente por gracia. Solo por gracia. De tal manera que de ninguna manera nosotros, al mirar hacia el lado, al mirar hacia afuera, podemos mirar con malos ojos al que tiene menos o al que está más equivocado que yo, porque de ahí venimos cada uno de nosotros. Y es por eso que el Señor nos manda a lo siguiente, a dejar esa comodidad, a estar dispuesto a dejar esa comodidad. Y eso es lo que va a hacer Nehemías después, a salir de esa posición de comodidad para poder mirar la necesidad del pueblo, para poder ver la necesidad del otro. Y poder realmente dolerse por lo que está pasando, que nos duela. Muchas veces, y a mí me pasa también, cuando nosotros oramos, si usted analiza las oraciones, vea cuántas veces usted pide por otra persona que no es ni de su familia ni es usted. ¿Cuántas veces usted está pidiendo por una alma que no conoce de Cristo? Estas evaluaciones también nos ayudan a ver dónde está nuestro corazón o de qué manera nosotros amamos el reino del Señor. Porque si nosotros estuviéramos solamente pendientes de nosotros, y ha pasado, yo lo he vivido en algunos cultos de oración, que solamente venimos a entregar las peticiones porque todos estamos enfermos y terminamos orando por todas nuestras enfermedades, cosa que no está mal. Pero el Señor también nos invita a mirar un poco más allá, ¿verdad? A dejar de mirar aquí y mirar también hacia afuera. Nehemías no tenía necesidad de ayudar a su pueblo, ninguna necesidad, él estaba bien. Pero el hecho de levantar su rostro y poder preguntar, en primer lugar, él pregunta cómo está la cosa, para ver qué puede hacer, qué herramientas tiene. Incluso podemos ver que él pone en juego su posición. ¿Qué pasa si al rey no le importa? No está interesado en ayudarle, él pierde todo, ¿verdad? Bueno, nosotros también tenemos que estar dispuestos a sacrificar para poder aportar para el reino del Señor. Y saben, eso también nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nuestro Señor Jesús sí, verdaderamente estaba en una posición de privilegio. Más que Nehemías, ¿verdad? Jesús sí que estaba en privilegio, podríamos decirlo. Él estaba como nadie está. Él era Dios, ¿verdad? La palabra dice que era igual a Dios, siendo Dios mismo. Él gozaba de todas las capacidades divinas, pero por amor, por mirar nuestra bajeza, por mirar tu necesidad, mi necesidad, Él se sometió, ¿verdad? Se hizo hombre, se humilló a sí mismo, dice la palabra, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz, que era maldición para cualquier otro ser humano. Y el Señor nos muestra ese amor cuando Él dice que ve las multitudes, ¿verdad? Y Él llora, ¿verdad? Al ver a las personas cómo están, desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Es similar a la visión que tenía Nehemías. Él ve a su pueblo desamparado. Desamparado porque no tiene un líder, en primer lugar, está bajo el dominio de otro reino,
no tiene quien lo ayude, no tiene muros. En cualquier minuto viene otro pueblo y los mata, los quema, hace lo que quiere, los zarandea, ¿cómo se dice? En esa condición estaba su pueblo. Nosotros también tenemos que ser capaces de tener esa mirada espiritual y ese discernimiento espiritual de poder ver dónde hay necesidad, dónde es necesario que yo me incomode un poco, tenga que perder algo, arriesgar algo para poder ir en pos del que lo necesita. Eso es crucial, porque hoy día todo el mundo busca comodidad. Todos buscan un trabajo estable, ¿cierto? Y eso no es malo. Todos buscamos estar tranquilos, un buen pasar, todos queremos tener ahorros, todos se preocupan de ahorrar para su jubilación, de ojalá tener una inversión para cuando yo no tenga trabajo poder echar mano a eso. Y todo eso está bien. Pero también debemos ser y estar dispuestos a sacrificar cuando hay que hacerlo. Y a poder ver la necesidad y a incomodarnos si es necesario para ir en pos del que lo necesita. Más aún cuando es tu pueblo, más aún cuando son nuestros hermanos de la fe, que era lo que pasaba con Nehemías. Él veía a su pueblo necesitado, él estaba en una posición de privilegio y estuvo dispuesto a sacrificar eso para poder ayudar. Y vamos a ver y vamos a profundizar en qué fue lo que hizo, que leímos un poco el versículo 4, pero él toma acciones en esto. Toma acciones para poder hacer las cosas bien y ordenadas. De hecho, leímos ese mes, que era el 9, en el primer mes recién él habla con el rey. Pasan 4 meses entre que él recibe esta noticia y él recién habla con el rey. Es decir, hay un tiempo en el cual nosotros también muchas veces tenemos que tomar para tomar una decisión con sabiduría. Él se tomó 4 meses para tomar una decisión. Es decir, no todo es tan acelerado como muchas veces creemos. Muchas cosas hay que buscar sabiduría, oración, comunión con el Señor para poder tomar decisiones grandes, poderosas, que muchas veces nos ponen en riesgo, pero que van a glorificar a nuestro Señor. El Señor nos ayude a poder llevar a cabo esta palabra y a poder ver este ejemplo y a poder cargarnos con esa carga que tenía Nehemías. Tener esa carga y poner esa carga sobre nuestro hombro, de las almas que se pierden, de aquel que necesita del Evangelio, de aquel que necesita ayuda. Son cargas que deberíamos llevar nosotros, como hijos del Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos de aquel que cargó todo en la cruz. De tal manera que debemos estar dispuestos también a cargar con cosas para poder ayudar a los demás. Y aún así el Señor nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque todo lo que hacemos, sea arriesgado o no, es con apoyo de nuestro Señor. No son nuestras fuerzas, no es nuestro espíritu, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Moviéndonos hacia toda buena obra, guiándonos hacia toda verdad. Y que el Señor nos bendiga, hermanos, en este tiempo. Nos ponemos de pie para orar.